¿Te has preguntado alguna vez por qué sufrimos, incluso cuando tratamos de hacer todo bien? Hoy exploraremos una de las historias más antiguas y enigmáticas de la Biblia, la historia de Job, un hombre cuya fe fue puesta a prueba de maneras inimaginables. La historia de Job nos enfrenta a preguntas profundas sobre el sufrimiento, la fe y la justicia divina. Al final de este vídeo, prometo que verás los desafíos de la vida desde una perspectiva completamente nueva. ¿Estás listo para este viaje? ¡Vamos allá! La vida de Job y el comienzo de su prueba. La Biblia describe a Job como un hombre extraordinario. Desde el principio, nos dicen que Job era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No solo era una buena persona en su comunidad, sino que también era extremadamente rico. Para su época, Job sería el equivalente de un multimillonario moderno. La Biblia nos cuenta que poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 juntas de bueyes y 500 asnas, además de tener muchos sirvientes. Para darte una idea, estos números no solo representan riqueza, sino también poder, influencia y una posición respetada en la sociedad. Pero Job no solo era próspero, también tenía una hermosa familia. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y todos se llevaban muy bien. Era común que se reunieran para celebrar juntos, y Job, siempre un padre devoto y preocupado por el bienestar espiritual de su familia, oraba por ellos después de cada celebración, ofreciendo sacrificios para asegurarse de que no hubieran pecado sin darse cuenta. Esta devoción mostraba no solo su amor por sus hijos, sino también su profundo respeto y temor a Dios. Desde cualquier perspectiva, la vida de Job era perfecta. Tenía riqueza, una familia unida, la admiración de su comunidad y una relación cercana con Dios. ¿Qué podría salir mal? Pero detrás de esta aparente perfección, algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la vida de Job para siempre y pondría a prueba cada aspecto de su fe. El diálogo entre Dios y Satanás. Un día, en un escenario celestial, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino Satanás. Este no era un encuentro ordinario. En este lugar solemne, Dios y sus siervos se reunían para rendir cuentas y recibir orientaciones. Pero la presencia de Satanás traía una atmósfera de desafío. Dios, sabiendo la intención de Satanás, le pregunta directamente, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, de rodear la tierra y pasear por ella, insinuando que está constantemente buscando oportunidades para causar problemas y poner a prueba la fe de los seres humanos. Entonces, Dios hace una pregunta clave que desencadena toda la historia. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios presenta a Job como un ejemplo de verdadera devoción y rectitud, alguien que sigue su camino sin importar las circunstancias. Pero Satanás, siempre escéptico, cuestiona la sinceridad de la fe de Job. Sugiere que Job solo es fiel porque tiene una vida cómoda y llena de bendiciones. Le dice a Dios, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has rodeado con una cerca, a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus bienes se han multiplicado en la tierra. Con esto, Satanás propone un desafío. Si Dios le quitara todas sus bendiciones, Job seguramente renunciaría a su fe. Satanás está convencido de que la devoción de Job es superficial y está basada únicamente en las recompensas que ha recibido. Entonces, le dice a Dios, extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu cara. Sorprendentemente, Dios acepta el desafío de Satanás, aunque le pone un límite claro. Le dice que puede quitarle a Job sus posesiones, pero no tiene permitido tocar su vida. Satanás, decidido a probar su teoría, se retira de la presencia de Dios para iniciar una serie de pruebas devastadoras para Job. Las pruebas devastadoras de Job. El primer golpe llega de repente. En un día común y corriente, mientras Job se encuentra en casa, un mensajero llega corriendo, jadeando y pálido de terror. Le informa a Job que una tribu de sabeos ha atacado y se ha llevado todos sus bueyes y asnas, y han matado a los sirvientes. Antes de que Job pueda procesar esta noticia, otro mensajero llega y le dice que fuego de Dios cayó del cielo y consumió sus ovejas y a los pastores. Como si fuera poco, un tercer mensajero aparece y le cuenta que los caldeos formaron 3 bandas y atacaron a los camellos, llevándoselos y matando a los sirvientes. Y, finalmente, llega un cuarto mensajero, con la noticia más devastadora de todas.
Una tormenta poderosa ha golpeado la casa de su hijo mayor, donde todos sus hijos estaban reunidos. La casa se derrumbó y todos murieron. Job ha perdido todo en cuestión de minutos. Su riqueza, sus animales, sus sirvientes y lo más doloroso de todo, sus hijos. Cualquier otra persona en su lugar habría caído en la desesperación, pero Job, aunque destrozado por el dolor, reacciona de una manera que muestra su carácter extraordinario. Se levanta, rasga su manto en señal de luto, se afeita la cabeza y se postra en el suelo. Y en lugar de maldecir a Dios, dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». A pesar de todo lo que ha perdido, Job no renuncia a su fe. En lugar de culpar a Dios, acepta que todo lo que tenía era un regalo, y que ahora, aunque no entiende el porqué, también debe aceptar la pérdida. La segunda prueba, el ataque a la salud de Job. Satanás, al ver que Job sigue fiel a Dios a pesar de haber perdido todo, regresa ante Dios y le pide una segunda oportunidad para probar su punto. Argumenta que cualquier persona puede soportar la pérdida de sus bienes materiales, pero si Job experimentara dolor físico, si su propio cuerpo fuera afectado, seguramente renunciaría a Dios. Dios, confiado en la integridad de Job, permite que Satanás toque su salud, pero le impone un límite: no puede quitarle la vida. Satanás entonces aflige a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. El dolor es tan intenso que Job se sienta en un montón de cenizas y usa un trozo de cerámica para rascarse las heridas. Está en un estado lamentable, y su esposa, al verlo sufrir tanto, le sugiere que maldiga a Dios y muera, pensando que eso podría poner fin a su sufrimiento. Pero Job, incluso en su desesperación, le responde con sabiduría: «Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal». Job entiende que la fe no es solo aceptar las bendiciones, sino también soportar las pruebas. Sin embargo, el dolor físico y emocional que experimenta es tan profundo que incluso él comienza a cuestionarse. Pero no reniega de Dios. En lugar de eso, sigue buscando respuestas y consuelo. La incomprensión de los amigos de Job. 3 amigos de Job, al enterarse de su desgracia, vienen a consolarlo. Estos amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, son hombres sabios y respetados, y al principio muestran un profundo respeto por el dolor de Job, sentándose en silencio junto a él durante 7 días y 7 noches. Este silencio es una señal de respeto y empatía, una forma de acompañarlo en su sufrimiento sin intentar minimizarlo. Pero después de estos 7 días, cada uno de los amigos intenta ofrecerle a Job una explicación de su sufrimiento, basándose en sus propias creencias y experiencias. Elifaz, el primero en hablar, sugiere que el sufrimiento es una forma de disciplina divina, una corrección amorosa. Para él, el dolor de Job es una señal de que debe haber pecado en su vida, y que este es el momento de arrepentirse y volverse a Dios. Bildad, el segundo amigo, adopta un enfoque más directo y severo. Para él, el sufrimiento es una prueba de que Job ha cometido algún pecado grave. No comprende que un hombre justo pueda sufrir tanto, y asume que debe haber alguna falta oculta. Finalmente, Zofar, el tercero y el más impetuoso, es aún más contundente y casi le exige a Job que admita sus errores y se arrepienta. Job, sin embargo, sabe que no ha cometido ningún pecado que justifique tal castigo. Se siente incomprendido por sus amigos y devastado por su dolor, y expresa su frustración. Pero a pesar de todo, sigue buscando respuestas en Dios, clamando por justicia y por entender el propósito de su sufrimiento. El encuentro final con Dios. Después de una larga serie de diálogos con sus amigos, en los que Job defiende su inocencia y cuestiona la justicia divina, finalmente Dios responde. Pero en lugar de darle una explicación detallada, Dios lo confronta con preguntas sobre la creación del universo y el orden natural de las cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le pregunta Dios, resaltando la grandeza y complejidad de su obra. Dios le muestra a Job que hay un propósito y un orden más allá de lo que el ser humano puede comprender. Le habla de la vastedad de la creación, de los misterios de la naturaleza y de la majestad de las criaturas como el Behemoth y el Leviatán. Estos ejemplos son un recordatorio de que la sabiduría divina es inmensurable, y que el sufrimiento humano es solo una pequeña parte de un plan mucho mayor. Job, al escuchar a Dios, se da cuenta de la pequeñez de su entendimiento. No recibe una respuesta clara a la razón de su sufrimiento, pero sí recibe algo más grande, una visión de la grandeza y la soberanía de Dios. En lugar de exigir explicaciones,
Job se humilla y reconoce que su conocimiento es limitado. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Este es el momento de transformación en la historia de Job. Ahora comprende que la fe no se basa en entender todos los misterios de la vida, sino en confiar en Dios a pesar de las circunstancias. La historia de Job nos muestra que la verdadera fe no es la que solo existe en tiempos de paz y prosperidad, sino la que se mantiene firme en medio de las pruebas más duras. Aunque no siempre comprendamos el propósito detrás del sufrimiento, podemos confiar en que hay un plan mayor. Job nos enseña que el dolor y las dificultades pueden ser oportunidades para un crecimiento espiritual profundo y una relación más cercana con Dios. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío o una pérdida, recuerda a Job. La historia de su vida es un recordatorio de que, aunque no podamos ver el propósito detrás de cada prueba, siempre podemos encontrar fortaleza en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Espero que esta historia te haya dado una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la fe. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal La Verdad Revelada para más historias como esta. Déjanos en los comentarios lo que piensas sobre la historia de Job y cómo impacta tu propia visión de los desafíos. Nos vemos en el próximo vídeo.